contenido de humedad, dureza, tiempo de molienda y abertura de los discos del molino en la reducción de tamaño de partícula. Reducción de tamaño. Es una operación unitaria que consiste en la aplicación de fuerzas de impacto, compresión o abrasión sobre un material con el fin de cortar, romper, desmenuzar, triturar o descomponer en piezas o partículas más pequeñas. Para ello, se utiliza un equipo de reducción de tamaño como cortadoras, rayadoras, desintegradoras, molinos y trituradoras dependiendo del tipo de alimento. Objetivo general: evaluar el efecto del contenido de humedad, dureza, tiempo de molienda y abertura de los discos del molino en la reducción de tamaño de partícula. Objetivos específicos: determinar el efecto principal y la interacción del tiempo de molienda y dureza de las galletas en la reducción de tamaño de partícula. Determinar el efecto principal y la interacción de la abertura de los discos de un molino de granos y el contenido de humedad del maíz en la reducción de tamaño de partícula. Los factores de variación a considerar en la reducción del tamaño en estos experimentos serán dureza, contenido de humedad, tiempo y abertura entre los discos. El experimento factorial 2 a la 2 indica 2 niveles para cada uno de los dos factores produciendo 4 tratamientos. La característica más importante de este experimento es que permite estudiar la posible interacción entre los factores intervinientes y el efecto de cada factor en los diferentes niveles, siendo así más eficiente que los de un solo factor, ya que proporciona resultados generales que los hacen útiles en experimentos exploratorios. Parte experimental. En los procedimientos que realizaremos será de factorial 2 a la 2 y en los resultados se utilizó el programa Minitab. Experimento 1. Materiales: galletas de soda, galletas de agua, recipientes, balanza gramera, colador y licuadora. Metodología. Para la realización de este procedimiento experimental se consideró una adaptación del análisis granulométrico del artículo de Palacios León que consta en el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa. Por cada tratamiento se pesaron 34 gramos de galleta, sean galletas de soda o de agua, dependiendo del tratamiento. En cuanto al factor tiempo, los tratamientos 1 y 2 son sometidos a 15 segundos de molienda, mientras que los tratamientos 3 y 4 son sometidos a 15 segundos. Luego, cada material obtenido de estos tratamientos fueron recolectados en recipientes para pesar 34 gramos de cada uno de ellos y realizar el tamizado explicado anteriormente. En la tabla inferior se observan las combinaciones de los niveles de cada factor, así como los respectivos valores de porcentaje de material que atraviesa el colador y la suma de estos para cada tratamiento. Mediante el análisis de varianza logramos rechazar la hipótesis nula al obtener valores de P menores que el nivel de significancia del 5%, por lo cual los efectos de dureza del material y el tiempo de molienda son significativos. Sin embargo, la interacción entre estos no es significativa. Estos se comprueban en el diagrama de Pareto, donde los términos de dureza y tiempo de molienda cruzan la línea de referencia que está en 2.31. Pero el efecto del tiempo de molienda es el más significativo. Los efectos fueron calculados mediante la notación de Yates y confirmados por la gráfica de los efectos principales, donde se observa que el efecto del tiempo de molienda es positivo. Esto quiere decir que a mayor tiempo de molienda, mayor será el valor del porcentaje que atraviese el colador. En cambio, el efecto del factor A es negativo, de modo que cuando aumenta la dureza de los materiales, disminuye el valor del porcentaje que atraviesa el colador. En la gráfica de interacción observamos que las líneas no se cruzan, por lo tanto no hay interacción. Quiere decir que no hay efecto sinérgico al aumentar los dos valores al mismo tiempo. Y esto es porque estos factores tienen un efecto contrario en el porcentaje que atraviesa el colador. En la gráfica de cubos se observa que cuando el factor A está en su nivel bajo y el factor B en su nivel alto, se obtienen mayores valores del porcentaje de material que atraviesa el colador, y esto estaría asociado a partículas más pequeñas. En la gráfica de superficie se observa que al aumentar el tiempo de molienda y al disminuir la dureza, el porcentaje que atraviesa el colador será el máximo. Discusión. En el artículo de consumo de energía y distribución de tamaño de partícula en la molienda de canela y pimienta negra, se comparan el consumo de energía requerido por 3 equipos experimentales con principio de aplicación de fuerza distinta en las 2 especies, con diferentes tamaños iniciales, así como el efecto en la distribución de tamaños finales y en el diámetro final asignado. Para realizar dicho experimento, un factor importante en el resultado va a ser el tamaño y la dureza del material, ya que influye en el consumo de energía y en los resultados obtenidos. Se concluye que la pimienta negra presenta una mayor dureza en comparación a la canela.
por lo cual este experimento, en comparación con el desarrollado por nuestro equipo, concluimos que la dureza es un factor significativo para la molienda y se confirma que a mayor dureza, menor será la reducción del tamaño de partícula obtenida en base al tiempo utilizado. En el artículo Análisis y modelamiento de la granulometría en la cáscara de café, se realizan tamizados en función de diferentes tiempos de molienda que van desde 1, 2, 3 y hasta 4 minutos, donde se observa que a medida que se aumenta el tiempo, el porcentaje de las masas retenidas en la malla va disminuyendo, obteniendo así partículas más finas. Este método nos permitió analizar el factor tiempo y su influencia en la reducción del tamaño de partícula, ya que este experimento, en comparación con el desarrollado por nuestro equipo, se sustenta que a mayor cantidad de tiempo de molienda se produce una mayor reducción del tamaño de partícula, lo que resulta un material más fino y podrá pasar un mayor porcentaje del material por el tamiz. Para realizar el segundo experimento necesitaremos de maíz mote y popcorn, recipientes, una balanza gramera, un molino de granos, un set de lainas y probetas plásticas de 250 ml. Como la variable respuesta para este experimento es el índice de Hausner, consideramos las indicaciones brindadas por la Farmacopea de los Estados Unidos en el capítulo Fluidez de polvos, para lo cual se emplean 100 gramos de muestra que se colocan en una probeta de 250 ml, registrando así el volumen aparente. Luego se dan golpeteos a la base de la probeta sobre una superficie plana hasta obtener un volumen constante, registrando el volumen por asentamiento y el número de golpeteos realizados. Finalmente calculamos el índice de Hausner dividiendo estos dos volúmenes. Para cada tratamiento se pesaron 150 gramos de maíz a emplear, luego con las lainas se calibró la abertura de los discos del molino ya sea 1.50 o 0.60 milímetros. Después se molió cada muestra de maíz y se procedió a calcular el índice de Hausner según la metodología descrita anteriormente. En la tabla inferior se observan las combinaciones de los niveles de cada factor, los valores del índice de Hausner de las 3 repeticiones de cada tratamiento y la suma de estos en la columna total. Mediante el análisis de varianza logramos rechazar las hipótesis nulas al obtener valores de P menores que el nivel de significancia del 5%, por lo cual los efectos del contenido de humedad, de la abertura de los discos y de la interacción de estos son estadísticamente significativos. Esto se comprueba en el diagrama de Pareto donde todos los términos cruzan la línea de referencia que está en 2.31, pero el efecto del contenido de humedad es más significativo que los otros dos. Los efectos fueron calculados mediante la notación de Yates y confirmados por la gráfica de los efectos principales. En ella se observa que el efecto del factor A es positivo. Esto quiere decir que a mayor contenido de humedad, mayor es el valor del índice de Hausner, y esto se relaciona con partículas más pequeñas. En cambio, el efecto del factor B es negativo, de modo que cuando aumenta la distancia entre los discos, disminuye el valor del índice de Hausner que se asocia a partículas más grandes. En esta gráfica observamos que la interacción entre los factores A y B es mínima. Cuando el contenido de humedad del maíz está en su nivel más bajo, correspondiente al maíz popcorn, la abertura de los discos del molino no afecta significativamente a la variable respuesta. En cambio, cuando el factor A está en el nivel más alto, es decir, un 6% de humedad, la distancia entre los discos tiene un mayor efecto sobre el índice de Hausner. En la gráfica de cubos se observa que cuando el factor A está en su nivel bajo y el factor B en el alto, se obtienen menores valores del índice de Hausner, lo cual se asocia a partículas más grandes que se caracterizan por tener buena fluidez. En cambio, cuando se emplea el contenido de humedad al nivel del 6% y la abertura de los discos en 0.60 milímetros, los valores de la variable respuesta son mayores, es decir, que luego de la molienda se obtienen partículas más pequeñas caracterizadas por tener pobre fluidez. La gráfica de superficie nos muestra que para obtener partículas más pequeñas, es decir, valores más altos para el índice de Hausner, es conveniente emplear la menor distancia entre los discos del molino y el maíz que tiene el mayor porcentaje de humedad. En otras palabras, utilizar el maíz mote y una distancia entre los discos de 0.5 milímetros. Discusión. En el artículo Influencia de las condiciones de molienda seca y húmeda sobre la finura y la forma de la distribución del tamaño de partícula del producto en un molino de bolas, en dicho experimento se sometió 3 veces a molienda una misma muestra debido a que entre más veces se muele una muestra que contiene humedad, se va a obtener partículas más finas. Luego de realizar dicho experimento, se obtuvo que el tamaño del producto en la molienda en húmedo fue aproximadamente un cuarto del tamaño del resultado de la molienda en seco, por el cual este experimento, en comparación con el desarrollado por nuestro equipo, concluimos que a mayor porcentaje de humedad que presente el material, se va a obtener partículas más finas. Asimismo, en la influencia del factor abertura de discos del molino, se sustenta que a mayor abertura de disco de la molienda, se obtienen partículas más grandes.
Conclusiones. Se demostró que el efecto principal fue el tiempo de molienda y la interacción de este con la dureza de las galletas no tuvo efecto significativo. Además, el otro efecto principal fue el contenido de humedad del maíz y la interacción de este con la abertura de los discos tuvo efecto significativo mínimo en la reducción de tamaño y partícula.